Bien. Entonces, en el taller de, este es el taller número 7, el ejercicio 5, letra C. Bien. Dice que hay que estudiar la convergencia de la serie seno a la n de un medio sobre 1 más coseno de 1 sobre n, ¿ya? Con n igual a 1 hasta infinito. ¿Alguna idea que hayas hecho y que no haya resultado? ¿O Eh, alguna duda particular? o sea, es que yo lo primero que hice fue Ujú. como acotarlo. ¿Ya? Partí con seno de un medio así y ahí lo empecé a acotar ¿Ya? y ya que está acotado como por dos funciones, por decirlo así. ¿El Y seno, luego el seno de un medio o el seno a la n de un medio? toda la sucesión. Toda la expresión, ¿ya? Sí. ¿Y, Entonces luego y tenía que comprobar, cuáles son ¿cómo? las funciones que te dieron? Me dio en la izquierda -1 a la n sobre 1 más coseno de 1 a la n. ¿Ya? Y al otro lado lo mismo, solamente que el uno positivo. Ah, ya, 1 sobre 1 más coseno de 1 partido por n. ¿Ya? Y el uno a la n. Pero 1 a la n es 1 nomás. Y, y luego tenía que ver si el de la derecha me converge para que el otro converja. El de la derecha, este de acá. Sí, como mi b sub n, por decirlo así. ¿Ya? ¿Y ese converge o no converge? Ahí fue donde yo quedé, porque como me quedaba, como que no supe muy bien cómo hacerlo. Ya. Cuando hay, por ejemplo, multiplicaciones de series, aquí multiplicaciones podríamos pensar en esa una y esa otra, o 1 partido por 1 más coseno de 1 partido por n, o la otra serie que se está multiplicando, hay que ver si los criterios de Dirichlet, Abel, Leibniz o esos de ahí son aplicables o no. ¿Ya? El acotamiento también va a funcionar cuando tengamos cierta quizás batería de ejemplos para poder ir acotando. Aquí yo veo que estos ejemplos igual son buenos, pero llega a este punto en donde no se sabe si esta serie es o no convergente o si esta serie fuese divergente. ¿Ya? Eh, a ver, ¿qué tenemos aquí? En el lado izquierdo tenemos una serie alternada, ¿cierto? Alternada es cuando va cambiando de signos. ¿Ya? Va de Ujú. más, menos, más, menos, más, menos. Y el criterio que nos habla de esas series alternadas es el criterio de Leibniz. Ese criterio nos dice que eh, la sucesión a su n tiene que ser eh, decreciente a cero. ¿Ya? Decrece a cero. Y si ocurre eso, entonces la serie alternada, así, menos 1 a la n por a su n, es convergente. ¿Ya? Entonces, bueno, este criterio de Leibniz igual es más o menos simple de aplicar cuando se puede aplicar, ¿ya? Porque hay que reconocer la serie alternada y verificar que esta cosa se va a cero
pero decreciendo. ¿Ya? ¿Quiénes son, para nuestro caso, quién es el A sub n? El A sub n va a ser 1 sobre 1 más coseno de 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, aquí, si calculamos el límite cuando n tiende a 0, o sea, infinito, perdón, de los A sub n, nos damos cuenta de que esta cosa no se va a 0, ¿cierto? Porque el coseno de 0 es 1. El coseno aquí, perdón, este tipo, el 1 partido por n, cuando el n tiende a infinito, se va a 0. Por lo tanto, el coseno tiende a coseno de 0, que es 1. Y 1 más 1 son 2, por lo tanto esto tiende a 1/2. Entonces no puedo aplicar Leibniz por esa parte, ¿ya? A pesar de que es una serie alternada. Entonces Leibniz no me sirve, en este caso, ¿ya? Conclusión, Leibniz no sirve aquí. Decimos por el otro lado. Profe, entonces sirve solamente cuando está la sucesión alternada sin nada más. Sucesión alternada y una que se vaya a 0, Ah, ya. ¿ya? Por ejemplo, a ver, inventemos un caso. Inventemos esto. Bueno, la clásica, pues menos 1 elevado a n sobre n. Esa es convergente por el criterio de Leibniz. ¿Por qué? Porque el término a sub n, definido como 1 partido por n, se va decreciendo hasta el 0. ¿Sí? Entonces, bueno, si se pueden, por ejemplo, mezclar criterios, una forma en que se puede aplicar Leibniz es para construir una serie que sea convergente, ¿ya? No sé, construir una serie así, alternada, convergente, que sea mayor o igual que la serie que está en cuestión. Entonces, esta tipa va a converger y, por comparación, la de nuestro ejemplo o nuestro ejercicio va a converger también, ¿ya? Entonces, Leibniz lo podemos usar para construir la cota, ¿ya? Al otro lado, en esta parte de aquí, ni siquiera podemos pensar en Leibniz porque no es alternada, ¿ya? Esto no va cambiando de signo, ¿ya? Y, y ella, como serie, tampoco es convergente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo asegurar de que esta cosa, la serie 1 a la n sobre 1 más coseno de 1 sobre n, es divergente? ¿Podría ser con el límite? ¿Ya? ¿Qué pasa con el límite? Igual que haría un medio. Claro, observar que el límite de 1 o 1 a la n sobre 1 más coseno de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, es un medio. Y este un medio es distinto de 0. Y vimos que si el límite de los términos a sub n es distinto de 0, entonces eso produce que la serie sea divergente. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de esa que vimos Sí. antes? Entonces, esta serie de aquí no me sirve para acotar. ¿Ya? Ya. Eso es un pero de ese desarrollo. Esta estaba interesante, buena, para analizar, pero no le podemos aplicar el criterio de Leibniz. ¿Ya?
Veamos otros criterios. Los otros criterios, por ejemplo, el de Dirichlet. ¿Se acuerdan lo que decía Dirichlet? Dirichlet habla de sumas parciales acotadas. ¿Ya? Y esta es un poco complejo porque habría que sacar las sumas parciales de esto. ¿Ya? No, de alguna de las dos. ¿Ya? De seno a la n sobre 1 sobre n. Bueno, sí se podría hacer, ¿eh? ¿Ya? Viéndola bien, sí se podría. Y lo otro que dice Dirichlet es que, bueno, esto es de la sucesión A sub n tiene sumas parciales y la sucesión B sub n es monótonamente decreciente a cero. ¿Ya? Monótona decreciente a cero. Veamos. Dice la serie seno a la n de 1 sobre n, 1 más coseno de 1 sobre n. Bueno, ya vimos que tenemos esto, ¿sí? Que el límite de la 1 sobre 1 más coseno no es 0. Entonces, esta parte es la que va a fallar, ¿ya? Entonces, la sucesión 1 sobre 1 más coseno 1 sobre n no decrece monótonamente a 0, ¿ya? Entonces, no tengo esta hipótesis en el criterio de Dirichlet. Entonces, Dirichlet tampoco lo puedo aplicar, ¿ya? Que no pueda aplicar un criterio no significa que la serie no converja, ¿ya? Significa que no cumplo esa hipótesis nomás, ¿ya? Veamos lo otro. El otro criterio es de Abel, ¿ya? ¿Qué dice el criterio de Abel? Dice, la serie A sub n es convergente. Acuérdense que todos estos criterios son para productos de serie, o sea, una serie que se escriba de la forma AN por B sub n. Y la B sub n pide que sea una sucesión monótonamente convergente. Ya. Esto es monótona convergente. ¿Ya? No está pidiendo que sea que se vaya a cero. ¿Ya? Abel es un poco más relajado en ese sentido, pero sí pide que la serie inicial sea convergente. Y entonces la consecuencia, o lo que concluye, es que el producto AN B sub n, o sea, la serie, es convergente. Veamos si nuestra serie lo cumple, si cumple esta hipótesis. Entonces, habría que definir cuáles son nuestras A sub n y nuestra B sub n. Bueno, la A sub n siempre la estamos pensando como el seno, aquí es 2, ¿cierto? El seno a la n de un medio. ¿Ya? Y nos preguntamos, ¿será que esta serie es convergente? ¿Qué cree usted? Es que esa estaría acotada con el... ¿Con el 1 a 1? la n. O sea, claro, con el 1. Que 1 a la n es 1. Claro, pero acotar por 1 o acotar por una constante no le sirve para acotar superiormente, porque al hacer la suma de las constantes, o sea,
Ya entiendo que usted está pensando en esto. Seno a la n de 1/2 o el seno de cualquier cosa siempre es menor o igual que 1, ¿cierto? Ujú. Pero cuando lo piensa en sumas en series, esta cosa le queda divergente. Entonces, para aplicar el acotamiento, necesita acotar por arriba por algo que sea convergente. O acotar por abajo por algo que sea divergente. Y ahí sí puede sacar alguna conclusión. ¿Ya? Mm, ¿Sí? ¿Me explico? sí. Insisto, es el teorema del sándwich. Si tomamos por arriba una cosa que no tiene límite, no sé cómo se comporta esto. Podría tener o no tener. Y si tomamos por abajo una cosa que converge, tampoco sé nada de esto, po, porque esto podría irse al infinito y sigue siendo mayor que. ¿Ya? Claro. Entonces, no me conviene acotar por constantes por arriba. Lo que sí puedo observar es que seno de 1/2 es una constante efectivamente menor que 1. ¿Ya? Y seno a la n de 1/2 también sigue siendo menor que 1, pero como se están sumando, y se están sumando potencias de seno a la n, estaría sumando, por ejemplo, seno, esto empieza en que, en 1, ya, seno de 1/2 más seno cuadrado de 1/2 más seno al cubo de 1/2, etcétera, ¿cierto? A este n, yo le puedo, o sea, a este seno de 1/2, como es un número menor que 1, le puedo poner r. Convenientemente le voy a poner r. Entonces voy a tener r más r cuadrado más r al cubo más etcétera. Es decir, tengo una sumatoria de r a la n con n desde 1 hasta infinito, donde el r es un número menor que 1. Tengo una geométrica. ¿Lo vio? Me perdí en el R. Solamente llamé al seno de 1/2, porque es una constante, ¿eh? Seno de Ujú. 1/2 es un valor que no va a variar en toda la serie, salvo sus potencias. ¿Sí? Entonces Ujú. a ese valor yo le llamo R. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué ocurre con ese valor? Ese valor es un número menor que 1 y se están sumando sus potencias. ¿Ya? Se están sumando eh, R, R cuadrado, R cubo, R a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Es una sumatoria de potencias de un número menor que 1. Eso se llama serie geométrica. Y sabemos que la serie geométrica va a converger con esa condición. Cuando la razón de la serie, o de la PG, si quiere verlo así, sea menor a 1. Si la razón es mayor que 1, la serie diverge. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de los términos en una PG? ¿Se acuerda? Era, bueno, la El- constante, que en este caso no hay, de sí, pues 1 es sobre... el primer término. ¿Sería constante? ¿Cómo? O R. sea, es que, claro, pero cuando dice A por R a la N, en serie sería A por 1 sobre 1 menos R. eh,
A ver, veamos. Separemos aquí. La suma de una PG, cuyo primer término es A y cuya razón es R, o sea, Sn, o sea, la suma de los primeros n términos va a ser A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Esa es la suma de la PG, ¿cierto? Cuando estoy sumando A más A por R, más A por R cuadrado, más, etcétera, hasta A por R a la n menos 1. ¿Sí? Ya. Aquí, en nuestro caso, el A, o el primer término, va a ser seno de un medio. Y la razón va a ser seno de un medio. ¿Sí? Y aquí, fíjese que da lo mismo si se suma n términos, o n menos un términos, o n más un término, porque finalmente ese n va a tender al infinito. Sumar un término más o un término menos, da igual. Da igual en el sentido de que tenemos que fijarnos en este exponente. ¿Ya? Entonces, la suma parcial, o la sumatoria, ¿sí? De el seno a la n de un medio va a ser igual al límite de cuando pensemos en k, que k tiende a infinito, con n igual a 1 hasta infinito, de la suma desde n igual a 1 hasta k de el seno a la n de un medio. Y esto es una PG, ¿ya? Límite cuando el k tiende a infinito de, primer término. El primer término que estoy sumando es ese. Seno de un medio. Por 1 menos la razón. Seno de un medio. ¿Sí? Sobre 1 menos la... Ah, esto es elevado a n. O acá. Elevado acá. ¿Ya? Y 1 menos seno de un medio. ¿Ya? Entonces, claro, usted decía, es el primer término por 1 sobre 1 menos seno de n. No estaba contando este término. Ese término de aquí no lo estaba contando, ¿cierto? ¿Y por qué? Bueno, porque la razón es un número menor que 1, y cuando este número menor que 1 está elevado, ¿sí? A medida que aumenta el exponente, este número va a ser cada vez más chico. Entonces, esto tiende a 0. Y simplemente le queda seno de un medio sobre 1 menos seno de un medio. Entonces está diciendo que esta serie tiene ese valor. Es convergente. Oye, me quedan 10 minutos. ¿Ya? Ya, fíjese que todo esto es para ver las hipótesis de Abel. Entonces, tenemos que nuestra serie es convergente. Ahora, la pregunta es, ¿será que nuestra otra parte es monótonamente convergente? Bueno, ya lo vimos, pues. Ya lo habíamos visto aquí. La serie, la sucesión 1 sobre 1 más coseno sobre 1 de 1 sobre n va a un medio, monótonamente convergente. ¿Ya? Entonces,
1 sobre 1 más coseno de 1 a la n, ¿cierto? Es monótona, convergente, monótonamente convergente. Entonces, por criterio de Abel, ¿sí? La serie, que es el producto AN B sub n, o sea, seno a la n de un medio sobre 1 más coseno 1 sobre n, es convergente. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, perfecto. ¿Está claro? ¿Quedó más o menos claro la aplicación de los criterios? Fíjese que, y bueno, yo igual me di hartas vueltas. ¿Por qué? Porque fuimos viendo distintas estrategias para abordar este problema. La estrategia de eh, comparar, bajo esta comparación no servía tanto, ¿ya? Después vimos el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz hablaba con ciertas hipótesis, por eso hay que tener claras cuáles son las hipótesis de cada uno de los criterios para poder aplicarlo. A veces no se pueden aplicar, pero eso no significa que la serie diverja, ¿ya? A veces el criterio me permite construir elementos para poder aplicar otro criterio, por ejemplo la comparación, ¿ya? Y así fuimos viendo criterio de Dirichlet, cuáles son las hipótesis que hay que cumplir. Si se cumplen, lo aplico. Si no, no puedo aplicarlo, ¿ya? Abel, lo mismo, ¿ya? Y bueno, topamos aquí que el criterio de Abel era el que nos servía. Había que identificar bien que el seno es una función acotada, como bien decían. Seno a la n es un número más chico que 1, y si está en la serie, va a transformarse en una serie geométrica de razón menor que 1. Que se garantiza la convergencia, fíjese por esto. Porque les decía, si el r es menor que 1, r a la n, cuando n tiende a infinito, se va a 0. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que queda aquí, esto, es una constante que no depende de n. Entonces, la sumatoria n, ¿sí?, en el límite es una constante, o sea, converge. Y bueno, lo demás es aplicar la otra parte del criterio.